Bienvenidos a todos y a todas a la unidad número 1 del curso de Teorías de la Personalidad, Introducción al concepto de personalidad. De manera inicial reconoceremos el término de personalidad. Personalidad deriva etiológicamente del latín persona y este a su vez proviene de un término griego prosopon. Este término era utilizado para referirse a las máscaras que utilizaban los actores en las presentaciones teatrales. La definición exacta de personalidad es muy ambigua y no existe una definición única, ya que hay diferentes constructos que la definen. Alport refiere el término de personalidad como la integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportarse. Es decir, que la personalidad se forma en función del desarrollo del individuo a partir de las características ambientales, biológicas, sociales que explican, modulan y mantienen el comportamiento. Dentro de la definición encontramos dos términos siendo temperamento y carácter. El temperamento es el fenómeno natural emocional, es decir, que se puede presentar a causa de factores genéticos o hereditarios, pues los individuos reaccionan de manera rápida e intensa ante la estimulación ambiental y por tanto su estado puede fluctuar de acuerdo a las exigencias del medio. El carácter es el grado de organización moral que posee el individuo y que se fundamenta a través de los juicios de valor y de una evaluación ética que se hace de la personalidad. Depende de gran medida de la propia experiencia de cada individuo, debido a que cada persona se ve influenciado por diferentes factores que ocurren a su alrededor. Estas controlan, modifican, corrigen y autorregulan la actividad de los individuos a fin de poder dar respuesta satisfactoria a las exigencias del medio. ¿Qué busca la psicología de la personalidad? Básicamente lo que busca es explicar el qué son las características de la persona y la manera en las cuales están organizadas entre sí, el cómo, las características determinantes de la personalidad de un individuo, el por qué, las causas y razones ubicadas detrás de la conducta del individuo. El análisis de la personalidad surge por diferentes motivos. Uno de ellos es la necesidad de conocer cómo son las personas y qué las lleva a comportarse de alguna manera determinada. Adicional a ello, también surge como un interés científico, terapéutico, y de esto se desencadenan diferentes teorías. En esta ocasión vamos a mencionar tres de esos principales modelos propuestos para el análisis de la personalidad, siendo el modelo psicoanalista, el modelo humanista y el modelo biológico. Teniendo en cuenta las diferentes definiciones de personalidad, se pueden resaltar elementos comunes en ellas que son muy importantes, y es que estas son un conjunto abstracto que solo se puede inferir o medir en la observación de la conducta. No existen personalidades mejores o peores, y dentro de las personalidades intervienen tres procesos emocionales, conductuales o cognitivos. La personalidad es el resultado de combinaciones entre disipaciones personales adquiridas e influencias externas, y la personalidad es única en cada persona. Vamos a dar inicio con el modelo psicoanalítico propuesto por Freud. Esta teoría se da inicio por este autor llamado Sigmund Freud, médico austriaco que trató pacientes con trastornos mentales. Luego de ello, luego de tratarlos, de escucharlos, de evaluar sus sueños, fantasías y asociaciones libres, elaboró una teoría de la personalidad. Para Freud, la infancia de la persona era fundamental. Por eso, él mencionó que en los 6 primeros años de vida se dividía en 3 etapas, y estas etapas las denominó como las etapas psicosexuales, y se enmarcan en la etapa oral, etapa anal y etapa fálica. Posterior a estas etapas sigue el periodo de latencia, que denominó periodo de latencia, y por último la etapa genital de la pubertad, y esta etapa continúa en toda la edad adulta. Freud mencionaba que la etapa oral era un periodo enmarcado desde el nacimiento hasta los 18 meses y se caracterizaba porque el niño obtenía placer a través de succionar el pecho de la madre y en masticar alimentos en los meses más adelante, después del nacimiento.
Para Freud, los niños que obtenían una buena gratificación durante esta etapa tendían a ser adultos optimistas, crédulos, confiables. Y por el contrario, los que no podían satisfacer, los que no podían ser gratificados en esta etapa, tenían a ser personas pesimistas, sarcásticas, discutidores y hostiles. Después de esta etapa menciona la etapa anal, que se comprende entre los 18 meses y los 3 años aproximadamente del niño. En esta etapa el placer está concentrado en el ano y lo experimenta a partir de la expulsión y la retención de las heces fecales. Se creía, o él creía, Freud creía que los hijos de padres estrictos en el entrenamiento del control de esfínteres tendían a ser autodestructivos, obstinados, mezquinos y excesivamente ordenados durante toda la edad adulta. Luego de ello vemos la etapa fálica, que se comprende entre los 3 y los 6 años. En esta etapa los niños empiezan a descubrir sus genitales, se apegan al progenitor del sexo contrario, mientras que experimentan sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo, de no de no darse cuenta o identificar estos comportamientos. Él mencionaba que podría existir el complejo de Edipo y en las niñas el complejo de Electra. Las personas que no, o los niños que no reciben suficiente gratificación durante esta etapa tienden a mostrarse como egoístas, vanidosos, con baja autoestima, tímidos y con sentimientos de minusvalía durante su edad adulta. Luego de estas 3 etapas, que eran las etapas que Freud mencionaba como las principales dentro de la personalidad, mencionaba una etapa de periodo de latencia. Esta etapa o este periodo de latencia va desde los 6 hasta los 12 o 13 años. Freud creía que esta etapa el interés por el sexo disminuía y los niños podían jugar con otros niños del mismo sexo o de sexo contrario sin experimentar ninguna dificultad. Luego de esto entraba una etapa genital, siendo esta la última, que comenzaba desde los 13 años en adelante. En este momento se despiertan los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente satisfaga todos sus deseos reprimidos durante la niñez. Freud mencionaba que las personas que lograban abordar satisfactoriamente esta etapa desarrollaban un muy buen sentido de responsabilidad, preocupación por los demás. Freud utilizó una metáfora de las partes del iceberg para facilitar la comprensión de las 3 regiones de la mente. Mencionaba que la punta del iceberg, que es lo que es visible, equivale a la región consciente y tendría que ver con todo aquello que se puede percibir en un momento particular, como lo son las percepciones, los recuerdos, los pensamientos, las fantasías y los sentimientos. Y la parte del iceberg que se sumerge equivale a la región preconsciente de la mente y tiene que ver con todo aquello que es capaz de recordar momentos que ya no están disponibles en el presente, pero que pueden ser traídos a la conciencia. El modelo de la mente por Freud mencionaba que toda conducta era guiada por nuestros deseos reprimidos. Para él, la pulsión y la razón estaban en constante conflicto, creando así su teoría de la mente dividida. Freud mencionaba que la parte consciente de nuestra mente permite a nuestro inconsciente manifestarse y satisfacerse. También mencionaba que la razón y la pulsión se encuentran en una constante lucha y que el desarrollo psicosexual infantil define el adulto. En ello se enmarca la personalidad y sus rasgos patológicos. Nos proponía también un modelo estructural enmarcados en el ello, el yo y en el superyo. Freud mencionaba que el ello es la parte primitiva e innata de la personalidad y su propósito es satisfacer los impulsos de la persona y se presenta de manera inconsciente. El yo evoluciona según la edad y actúa como un intermediario entre el ello y el superyo y representa la forma de enfrentar la realidad. El superyo representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura, es decir, la ley y la norma, y al igual que yo y el superyo, está presente en el consciente, preconsciente e inconsciente. Freud mencionaba que la clave de una personalidad sana es el equilibrio entre el ello, el yo y el superyo.
Seguimos con el modelo humanista. Carl Roger concibe al ser humano desde una perspectiva positiva y refiere: el hombre es bueno y saludable por naturaleza. Roger desarrolla su teoría con sus pacientes, sin embargo, esta teoría no fue exclusiva y relacionada con la personalidad, pero dio aportes significativos para ella. Roger mencionaba que el ser humano está en constante cambio y se adapta a su contexto o a las circunstancias en las que vive. Y a esto él lo denominó tendencia actualizante, lo que significa que todos los seres vivos de manera innata tenemos una motivación de crecimiento y de supervivencia. Adicional a ello, mencionaba que todos los seres humanos se construyen y se moldean y están en un constante cambio, este cambio siendo beneficioso para él mismo. De este modo, la personalidad se moldea con relación a todas las experiencias vividas y las necesidades, a la tendencia actualizante de cada persona o a la motivación de crecimiento o supervivencia. Esta teoría de Roger fue denominada enfoque centrado en la persona. Por último, el modelo biológico. Este modelo de la personalidad propuesto por Eysenck identifica 3 dimensiones de la personalidad que se presentan de manera jerárquica: dimensión emocional, dimensión extroversión-introversión y dimensión psicoticismo. Eysenck refería que estas dimensiones eran heredables y que tenían un fundamento psicofisiológico, y propuso 4 tipos temperamentales, como el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Mencionaba que el colérico se caracterizaba por ser personas inquietas, agresivas, excitables, impulsivos, optimistas, activos. El sanguíneo por sociable, hablador, responsable, animado, líder, despreocupado. El melancólico por ansioso, rígido, severo, pesimista, reservado. Y el flemático por pasivo, pacífico, apacible e imperturbable. Las dimensiones del modelo de Eysenck, su primera dimensión emocional, mencionaba que las personas con inestabilidad emocional muestran ansiedad, histeria y obsesión. Con frecuencia tienden a reaccionarse de forma emocionalmente exagerada y tienen dificultades para volver a un estado normal después de una activación emocional. En el otro extremo, las personas es ecuánime, calmada y con un alto grado de control emocional. En la segunda dimensión, que es la dimensión extraversión-introversión, mencionaba que los extravertidos se caracterizaban por la sociabilidad, la impulsividad, la desinhibición, la vitalidad, el optimismo, la agudeza de ingenio, mientras que los introvertidos son tranquilos, pasivos, poco sociables, atentos, reservados, reflexivos, pesimistas y tranquilos. Eysenck piensa que la principal diferencia entre los extravertidos y los introvertidos se encuentra en el nivel de excitación cortical. Por último, para terminar, la dimensión psicoticismo mencionaba que las personas con puntuaciones altas en psicotismo se caracterizan por ser inestables, inhumanas, antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Estas puntuaciones altas se relacionan con distintos trastornos mentales, como la propensión a la psicosis. En contraste con las otras 2 dimensiones, el psicotismo no cuenta con un extremo inverso, es decir, no hay otra parte, sino que es un componente presente en distintos niveles de la persona. Con esto terminamos nuestra unidad número 1. Gracias.